Hola, mi nombre es Ernesto Vidal, soy pastor de la iglesia The Prayer House y quiero extenderte una invitación a nuestros servicios los días domingos a las 11 de la mañana en la dirección que vas a ver en la página de Facebook. Dios ha estado haciendo grandes cosas entre nosotros y creo que lo va a seguir haciendo porque le estamos honrando. Te invitamos a nuestros servicios y espero que disfrutes de esta prédica. Que Dios los bendiga. Y delante de todos, ¿cuántos estaban ahí? Vimos eso, ¿verdad? Entre otras cosas. Los otros días Dios levantó gente de sillas de ruedas. ¿Lo vieron? ¿Tú lo viste? Gisela y yo en los últimos 20 años hemos visto de todo. Hemos visto a gente ser sanada de cáncer. Mi propia familia, mi cuñada. Hemos visto gente libre de alcohol. Hemos visto gente libre de drogas. Y sabemos que ese Jesús vino por ti y por mí. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es buscarle. De quedándote en tu casa, lo único que va a suceder es que la venida de Jesús, que está pronta, dicho sea de paso, Él va a venir y tú te vas a quedar. No te quedes. Para eso está la iglesia. Ven y aprende. Abre tu corazón. ¿Por qué debemos clamar con todas nuestras fuerzas? Porque quizá tú estás hoy en la iglesia, pero tu papá no está, tu mamá no está, tus hermanos no están, tus hijos no están. Y hay una parte en la Escritura donde dice la Escritura que cuando los sacerdotes estemos aquí, debemos clamar al extremo de llorar por las almas. Te voy a decir por qué. Si empiezas a estudiar un poquito la Escritura, te vas a dar cuenta que hay dos lugares donde los seres humanos pueden ir. Y uno de ellos es un lugar de tormento por toda la eternidad. Y por eso vas a encontrar una barrera cuando yo te llame a orar. Muchos disfrutan más la cama que venir a orar, pero sí quieren que sus familiares se conviertan. Más fuerte es la flojera en algunos que venir a la casa de Dios a orar. Pero si le pregunta, ¿quieres que tu familia se convierta? ¿Quieres que tus hermanas, tus hermanos, tus tíos, tus primos vengan a Jesús? Sí, sí quiero, pero no quieren pagar un precio. Hay una parte en la Escritura donde Dios hablando dice: buscadme y viviréis. Tú dices, pero ¿de qué está hablando Dios? Si yo estoy vivo. Está hablando de vida espiritual. Y algunos están recibiendo vida espiritual, pero algunos están muertos espiritualmente. Y esa es la razón por la que sus vidas no van bien. Hay gente que bajo disfraz aparentemente todo está bien. Aparentemente financieramente hay un espíritu que se llama Mamón, les ha engañado. Pensando, por eso la Biblia habla del engaño de las riquezas. No es que las riquezas son malas, Dios te quiere bendecir. Dice la Escritura: amado, yo quiero que seas bendecido en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Con la palabra de Dios. Lo único que puede prosperar tu alma es Dios. Y Él los ha engañado. Entonces la gente que viene y dice: ese va a la iglesia porque es un pobretón. Pero mira, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la iglesia. Porque no saben que en los inicios de los Estados Unidos los presidentes eran cristianos. ¿Cuántos saben eso? La nación americana fue bendecida por Dios porque honraban a Dios. ¿Y sabes por qué están en declive ahora? Porque deshonraron a Dios. El presidente ya no es más cristiano, dice ser cristiano. Nos engañaron. Satanás ha hecho eso desde los inicios. Quitaron las oraciones de las escuelas, cuando los niños se juntaban todos los días a orar y a leer la Biblia. Y aún en la Casa Blanca, se reunían todos los días a orar. ¿Sabían eso? Hoy no lo hacen más. Y empezó el declive. Y ahora cometieron su mayor error.
eran aliados de los judíos y cometieron el gravísimo error de irse contra ellos. Y ahora todo se les volvió a ellos. Hoy vamos a ver algo similar. Pero primero, antes que nada, quiero que vayas conmigo a Isaías 61. Si no tienes Biblia, hay Biblias allá atrás, en inglés, en español. Te voy a pedir que sigas conmigo. ¿Por qué? Porque yo te puedo estar contando un cuento. Y si tú no sabes que está escrito ahí, si tú tienes GPS en tu auto y yo tengo en el mío y ponemos la misma dirección, vamos al mismo lugar. Pues toma tu GPS, porque ese es el GPS de Dios, se llama la palabra de Dios. Y quería enseñarte esto que habla del año del favor del Señor en Isaías 61. Porque hemos estado hablando de la unción del Espíritu de Dios. Isaías 61. Isaías era un profeta de Dios. Y mira lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, el Espíritu del Señor. ¿Espíritu está con mayúscula en tu Biblia? Está sobre mí. A ver, suponiendo que tú fueses esta persona, aquí hay una persona, y suponiendo que este fuese el Espíritu de Dios, Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De qué Señor? Mayúscula, el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios puede estar sobre la vida de una persona, pero también el Espíritu de Dios no puede estar. Existe la posibilidad que no esté sobre una persona. Mira lo que sucede cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona. Evidentemente, para que el Espíritu de Dios esté sobre una persona, esa persona tiene que buscar a Dios. Por eso la Biblia dice, buscadme y viviréis. Vivirás en el Espíritu. Otro verso dice, andar en el Espíritu de Dios y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Qué te está diciendo? Que no hagas barbecue, que no tengas una reunión en tu casa, que no puedas ir a jugar fútbol, ¿ah? Que no puedas divertirte. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando satisfaces los deseos de la carne, la lujuria y todo lo que nos hace caer, y la sociedad, ahora vamos a ver un video donde ves cómo estamos hechos pedazos como sociedad y no nos hemos dado cuenta. El enemigo toma ventaja y destruye a los seres humanos unos con otros. Entonces Isaías dice, el Espíritu de Dios está del Señor omnipotente. Ahí ya sabes de quién está hablando. ¿Quién es omnipotente? El único que es omnipotente es Dios. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungir es tomar aceite, que representa al Espíritu Santo, y ponerlo en la cabeza de una persona. Y ese es el significado de que el Espíritu de Dios está sobre esa persona. Eso fue lo que sucedió con David. A David lo ungieron. David lo ungió como rey, para que él pudiese gobernar bajo el poder de Dios, no su poder. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. El interés de Dios de que tú vengas a su casa no es tratar de decirte lo que tienes que hacer. El interés de Dios es sanar tu corazón y tus heridas, tanto emocionalmente como físicamente. ¿Quién entendió eso? Dice, me ha enviado a sanar a los corazones heridos. Está diciendo que hay corazones heridos. La razón por la que el mundo no camina bien es porque los corazones están heridos. Esta mañana veía un video donde una mujer había sido abusada por sus propios familiares y había tomado una actitud de control. Había tomado una actitud de control de tal manera que su matrimonio no funcionaba. La vida de sus hijos se había hecho pedazos, porque ella, en su corazón, al haber sido abusada en su niñez por un varón que representaba autoridad en su hogar, dijo, me voy a vengar de los hombres. Y nunca pudo tener una buena relación.
ni de noviazgo, ni de matrimonio, ni de nada. Isaías habla de lo que Jesús iba a venir a hacer y lo que Dios hace. Y Dios vino a sanar ese corazón. Y entonces podías ver la manifestación tan fuerte, una manifestación tan fuerte. Quise traerte ese video, pero después dije, no es muy fuerte. Pero quizá te lo voy a dar para que lo veas en la casa. Para que veas que una cosa es lo que es la persona con la que nosotros lidiamos y otra cosa es el interior de las personas. Que solo Dios, a través de su Espíritu, y por eso el Espíritu Santo también viene como fuego. Porque el fuego lo que hace es destruir, derretir todo aquello que es impuro. ¿Cuántos joyeros hay aquí? ¿Alguna vez alguien ha trabajado con joyas? ¿Con oro? El oro, para que llegue a ser puro, es puesto en el fuego. Entonces, tanto Satanás se le representa como el fuego del infierno, como a Dios, el Espíritu de Dios, el fuego de Dios. Porque lo que hace el Espíritu Santo cuando viene y toca las vidas, como ha estado tocando aquí, empieza a sanar y empieza a destruir con ese fuego divino el interior, lo que el enemigo ha tomado ventaja en nuestras vidas. Ahora, no solamente vino a sanar a los corazones heridos, sino a proclamar libertad a los cautivos. Lo puedes leer ahí. ¿Quién necesita ser libre? El que está cautivo. ¿Qué significa ser cautivo? Es estar preso. ¿Has visto cuando el policía viene y toma preso a alguien? Le ponen esposas, lo meten al auto y después lo ponen en la cárcel. Jesús vino a romper toda cárcel que te puede encarcelar a ti y a mí. Y libertad a los prisioneros. Mientras por muchos años la iglesia ha estado jugando iglesia y veníamos el día domingo, saltábamos un ratito, orábamos 5 minutos y después nos íbamos a casa, Dios está trayendo un entendimiento mayor porque Él ha prometido que en los días finales Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Joel lo dice bien claro. ¿Para qué? Para traer libertad al cautivo, al prisionero. ¿Ok? Dice, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa el favor del Señor? Que Dios viene con una buena voluntad para ti. Mientras por muchos años la gente pensaba que si se equivocaba Dios le iba a traer un rayo, le iba a caer un rayo, Dios dice, no. Yo vengo con bendición para ti. Y esa es la razón por la que mucha gente no va a la iglesia. Uno, porque le roban su dinero. Tú no venías por eso. Aquí no te preocupes. Aquí no vas a traer dinero. Te voy a decir por qué. El Señor, aquí no va a haber cajitas, ni cooperacha, ni ese tipo de cosas. Te voy a decir por qué. Si yo te estoy predicando un Cristo vivo, ese Cristo vivo se va a encargar de suplir todo lo que necesitamos. No lo digo yo, lo dice Dios. Dice, el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no soy pastor asalariado. Yo no recibo dinero por lo que hago. Pero te voy a decir lo que Dios hizo conmigo y por qué hacemos esto. Mi esposa y yo no podíamos tener niños. Ya sé que ustedes conocen la historia, les cuento a los que no la conocen. Y ese Dios del que estoy hablando trajo sanidad a mi casa y trajo a un niño. Un año antes que mi hijo viniera, nosotros recibimos una palabra profética. ¿Cuántos saben que Dios habla hoy? Dios no ha dejado de hablar. La razón por la que no escuchabas es porque estabas en el lugar incorrecto. Estabas en un lugar lleno de religión, donde te decían, párate, siéntate, párate, siéntate y después te vas a tu casa. No le daban ni siquiera lugar a ese Dios a hablar, porque había alguien dirigiendo y no era Dios. Pero en la iglesia cristiana no es nada nuevo. María y José sabían que venía Jesús, ¿o no? Sabían que tenían que ponerle el nombre de Jesús, ¿o no? Y sabían que iba a ser el Salvador del mundo, ¿o no? Bueno, Gisela y yo sabíamos que venía Paolo en un año. Los niños solo necesitan 9 meses. Sabíamos que iba a ser varón. Sabíamos que iba a servir al Señor desde niño. Y sabíamos que lo iba a seguir haciendo y que iba a amar muchísimo a Dios. Pablo comenzó a predicar, él está traduciendo hoy, pero hay días que él predica.
Y así fue. Y Pablo comenzó a predicar a los 6 años. Entonces, por eso hacemos esto de esa manera. Yo quiero que tú conozcas al mismo Cristo que yo conozco. Ese Cristo que viene cambiando almas y viene cambiando vidas desde hace más de 2000 años. Pero hay algo que tú tienes que hacer: ir a buscarle. Buscadme y viviréis. Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas van y dicen: entonces voy a la iglesia. Eso es buscar a Dios. Eso es parte de buscar a Dios. Tú puedes venir a la iglesia por 20 años, sentarte en una iglesia por 20 años, ver tu reloj y decir: ya es demasiado, me voy porque tengo hambre. Y puedes hacer eso por 20 años y ese Cristo nunca te va a poder alcanzar. Aunque ese Cristo prometió que mientras estuviéramos reunidos en su nombre, Él iba a estar aquí. ¿Sabías que la Biblia dice eso? ¿Y sabes que lo está? Hemos tenido casos de gente en nuestra iglesia, que dicho sea de paso somos una iglesia nueva, pero ¿sabes qué? Dios prometió que los últimos serían los primeros. Y Dios nos ha visitado de tal manera que Dios empezó a sanar gente, empezó a libertar familias. Mucha gente ha venido aquí muy mal. No sé si es una buena noticia o una mala noticia. Yo no hice nada por ti. Lo único que hice fue clamar a ese Dios. Es más, yo no puedo hacer nada por ti. Pero te aseguro que si tú clamas a ese Dios como yo clamé a ese Dios, Él va a hacer lo mismo que hizo con nosotros. Levanta tu mano si Dios, en el tiempo que estamos aquí, en el tiempo que has venido, Dios ha hecho algo por ti. Y Dios ha prometido esto, para que no te sientas mal, es que otros avanzaron más que yo. Él dijo que Él te va a llevar de gloria en gloria hasta la altura del varón perfecto que es Jesús. O sea, cuando empiezas a venir a la casa de Dios y empiezas a comer su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del pastor. Dice eso, ¿verdad? ¿Dice eso? No. Dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué compara Dios su palabra con comida? Porque si estás débil espiritualmente, el comer de su palabra te va a fortalecer. Y la razón por la que nuestras familias no caminaban es porque estábamos debilitados espiritualmente. Pensamos que Dios se tenía que mover como nosotros pensábamos que tenía que hacerlo. Yo siempre le digo a la gente: ¿sabes dónde Dios sanó a mi esposa? En un centro de convenciones. Y después dije: Señor, pero ¿por qué no sanaste a mi esposa en una iglesia? Porque Dios quería romper mi pensamiento de que Dios solo puede estar en un lugar donde yo pienso que tiene que estar. Y yo siempre trato de romper esa teología extraña, religiosa, porque cuando Jesús empezó a hacer su trabajo, ni siquiera habían iglesias. El primer milagro de Jesús sucedió en una casa, metieron un paralítico por el techo. No existían iglesias todavía. Existían sinagogas judías. Y cuando Jesús empezaba a moverse a la barca y a la orilla es donde la gente se reunía. No tenían iglesias como las nuestras, lindas, con sillitas, equipos de sonido. No tenían pastores con micrófonos. Yo dije: wow, Pedro predica con un poder tan maravilloso que 4,000 personas. Imagínate, aquí seremos que es unos 20, 30, 40 personas, no sé. Imagínate 4,000 personas y un hombre sin micrófono al frente. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? ¿Sabes por qué? Porque él necesitaba una palabra de convencimiento humano. El Espíritu Santo descendía y tocaba a la gente y la sanaba. Si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Y dentro de ese grupo de 4,000 personas, el Espíritu Santo se empezó a mover y empezó a sanar a la gente. El primer paralítico que se paró, wow, dijeron: el Dios de este Pedro es real. Y la gente empezó a venir a Cristo. Dios ha empezado a hacer eso entre nosotros. Y a mí me honra muchísimo eso. Yo vi los hearing aids de la niña. ¿Se los volvió a poner? ¿Sabes lo que me dijo Milly? Me dijo: pastor, ahora escucho en high definition.
Porque escucho ahora lo que no escuchaba antes. Hay unos sonidos que no los podía captar, pastor. Gloria a Jesús. Otra cosa que nosotros hacemos diferente a otras iglesias. ¿Dónde fue que Jesús sanó a tu hija? ¿Aquí? ¿Por qué es tan engañoso el enemigo que le dice a la gente que Dios se puede mover solo en el lugar donde tú vas? Mi iglesia, dice. Una persona me dijo, yo tengo la verdad, mi iglesia tiene la verdad. Yo le dije, hasta donde yo sé, ni yo que soy pastor tengo la verdad está en ese libro. Arrogancia. Esto funciona así. La iglesia es parte de un cuerpo. Y la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un grupo de gente que se mueve en el Espíritu de Dios, que está distribuida por todas partes de la tierra. Y cuando tú acudes, y no solo eso, sino que los dones espirituales, son 9 dones espirituales en la Biblia, se mueven en diferentes lugares. Y como pastor, mi trabajo es agarrar a mis ovejas y decirle, mira, allá hay un don que todavía no tenemos nosotros, porque somos nuevos, aunque realmente Dios ha sanado aquí, ¿verdad? Aunque realmente Dios ha libertado aquí. ¿Cuántos fueron tocados por el Espíritu Santo? Te vi el otro día ahí tiradota. No es nada nuevo. Cuando Daniel, en el capítulo 10 del libro de Daniel, empieza a llamar a Dios 21 días antes, Daniel se dispuso a buscar a Dios 21 días ayunando. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste por lo menos media hora? Ay, pastor, es que me da hambre. Quiero ir a McDonald's, Burger King. Y todo ese basurero que mató a un tipo en 25 días, ¿sabías eso? Y 21 días ayunando Daniel. Al día 21, Daniel estaba a orillas de un río que se llama el río Hiddekel. Y dice la Biblia que aparece un ángel y le dice, Daniel, estoy aquí, porque del primer momento que dispusiste tu corazón, di conmigo, mi corazón, debo disponer mi corazón a Dios. Y el ángel le dice a Daniel, desde el primer día 1, estaban en el día 21, que dispusiste tu corazón a buscar y a entender las cosas de Dios, a razón de que tú dispusiste tu corazón a buscar de mí, esa es la razón por la que estoy aquí hoy. Literalmente pasó eso, y eso lo he visto en la televisión. No tengo un vaso por ahí, pero ¿has visto que en la televisión, cuando cuando hay los programas de Alibaba y los 40 ladrones, ¿te acuerdas de eso? Y venían y agarraban la tacita esa, que parece una tacita de té, y hacían chiqui, 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 chiqui. Y dice, ¿qué quiere, amo? Tiene 3 deseos. Dios envió al ángel a traerle un mensaje a Daniel. Ese Dios no ha cambiado. Las iglesias se llenaron de un espíritu que se llama espíritu religioso. Entonces todas las veces que ibas a la iglesia era lo mismo. Ya sé, ahora viene esto, ahora van a hacer esto otro. Jesús nunca tuvo un servicio religioso. En la calle se sanaban los paralíticos. Vino una mujer que escuchó que Jesús pasaba. Tenía ¿cuántos años enferma con el flujo de sangre? 12 años con una menstruación. Imagínate eso. Como eran judíos, si esa mujer la tocaba o te tocaba a ti, era inmunda, la apedreaban automáticamente. ¿Sabías eso? Pero ella dice, a mí no me importa, porque yo he escuchado, y si tan solo yo toco el manto, el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y agarró y tocó un montón de gente, dijo no, y ¡pum!, tocó el manto de Jesús. ¿Dónde sucedió eso? ¿En cuál iglesia? ¿De qué religión? ¿En la bautista? ¿En la pentecostal? ¿Los evangélicos? ¿En la iglesia católica? ¿Dónde sucedió eso? En la calle. Entonces nosotros encajonamos a un Dios que es, ¿qué? Uno, todopoderoso, tiene todo el poder, y es omnipresente, está en todo lugar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios? Dios está en todo lugar, pero Él de vez en cuando viene y se aparece y empieza. ¿Cómo lo sabes? Si Dios es espíritu, empieza a tocar a las personas, empiezan a llorar, empiezan a reír. Miles de personas, en este momento que te estoy hablando, yo he pasado muchos videos, si los quieres ver te los doy,
en este momento sobre la tierra está siendo tocadas por el Espíritu de Dios, por algo que el profeta Joel habló en el 2º capítulo del libro de Joel, que en los días postreros, significa en los días finales. Si no te has dado cuenta, estamos viviendo días finales y la gente sigue preocupada por ir al mall. Y Jesús sigue diciendo: ven a mi casa, tu familia está destruida, si no vienen a mí van a ser destruidos, tus hijos se van a quedar si no me conocen. Yo vine a rescatarlos y no me lo permiten porque están preocupados por dinero. Por eso la Biblia dice el engaño de las riquezas. No dice que las riquezas son un engaño, dice que dentro de las riquezas podría haber un engaño. Y la gente dice: no, pero Dios está conmigo porque yo tengo dinero. Dime una cosa, entonces Dios no estaba con Lázaro. ¿Qué opinas? Lázaro era el mejor amigo de Jesús. No tenía un cobre partido por la mitad, no tenía un centavo. Dice la Biblia que Lázaro comía de lo que caía de la mesa de sus amos. Yo creo que la razón por la que Jesús lloró cuando fue Lázaro resucitado no es porque estaba contento, sino porque Lázaro sufría siendo un hombre de Dios, sufría aquí en la tierra. Y Dios tuvo que levantarlo de los muertos y volverlo a traer cuando él ya estaba disfrutando la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Lo que quiero hacerte entender es que ese Dios viene llamando a la gente. Ese Dios no tiene religión. Ese Dios lo puedes encontrar en el baño, como lo puedes encontrar en tu basement, como lo puedes encontrar donde tú quieras. Daniel estaba al borde del río. Pedro oraba dentro de la cárcel, encarcelado. María, cuando viene el ángel a buscarla, ¿dónde estaba? Estaba en su casa. José, cuando viene a traerle el ángel un mensaje en su sueño, ¿dónde estaba José? Estaba durmiendo el dormilón. Entonces Dios quiere romper esa idea que tú tienes de que Dios se mueve donde tú piensas que se mueve. ¿Se mueve la iglesia? Claro que sí. Y entre lo que voy a seguir leyendo, quiero que veas algo interesante. No solamente vino, estamos leyendo Isaías 61, vino a pregonar el año del favor del Señor. Dios te quiere, tiene favor para ti y para mí. Él no vino a condenarte, solo te está diciendo: ven y búscame. Y el día de la venganza de nuestro Dios, ¿por qué? ¿De qué está hablando? Esto funciona así. Dios te llama, Él espera que tú acudas. Oye, si alguien viene y te dice: mira, tengo $1 millón para ti, le dices: no, gracias, no lo necesito. ¿Le dices eso? La salvación es más que miles y miles. No hay dinero sobre la tierra que pueda comprar tu salvación. Salvación es que Jesús vino, fue a la cruz, derramó su sangre para que tú puedas entrar a través de aceptarle y buscarle y hacer su voluntad, puedas entrar al reino de los cielos. Ponle un precio. Si Jesús no venía, tú y yo nos perdíamos eternamente. Y en lugar donde el rico, que se le caían las migajas de pan y se las comía Lázaro, él no estaba en el cielo. Lázaro se fue. No fue al cielo porque en esa época estaba en el trono, en el ¿cómo se llama? El blossom bueno, pero era un lugar de reposo. Y él estaba en un lugar de perdición. El rico estaba, no por rico, porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos saben que Dios lo quiere bendecir? Amado, yo quiero que seas bendecido en todo, dice la Biblia. Bendecido en todo, así como prospera tu alma. O sea, Dios te quiere bendecir en la manera que tu alma prospere. ¿Por qué? Porque si te bendice fuera y estás dolido, estás golpeado, lo único que vas a buscar es lo que buscan la gente en la calle: el dinero, y empiezas a ser un soberbio con dinero. Y empiezas a maltratar a la gente. Y empiezas a meterte en drogas. Y empiezas a emborracharte. Entonces Dios quiere bendecirte y ha derramado unción sobre mucha gente. Mucha gente tiene capacidad para los negocios. Dios se la ha dado. Pero ¿qué sucede cuando porque no, dicho sea de paso, no solamente Dios bendice, ¿sabías que el enemigo bendice también? Es un mentiroso. Le dice a Jesús: mira, si tú me adoras, todo eso que está ahí yo te lo doy. Satanás le dice a Jesús eso. Mentiroso, eso no le pertenecía a él. Eso es de Dios.
O sea, Él bendice gente. Yo he visto gente que se ganaron $25,000 en la lotería. ¿Ves? Gente que la lotería, me gano la lotería, voy a comprar la lotería. Ahora es ese dinero, va a tener más dinero. La probabilidad de que usted gane la lotería es casi cero. Y por $25,000 que se ganó la lotería, se metió una sobredosis de droga y murió. Dime una cosa, ¿lo bendijo Dios? ¿Fue Dios el que le dio los $25,000? No. Dice la Biblia que toda bendición que proviene de Dios no añade tristeza con ella. Cuando Dios te da algo, no hay tristeza. Cuando Dios realmente vino y le dijo, le voy a bendecir a mi hijo. ¿Le regalas tú un carrito a tu hijo con cuchillos adentro? Se va a cortar. Entonces, quiero que entiendas que Dios quiere bendecirte dentro de su casa, financieramente también, y te ha dado. ¿Sabes por qué los judíos tienen dinero y son cabeza del mundo? No por ellos, que son más inteligentes que nosotros, van a la universidad. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor, yo soy tu Dios, quien te da la capacidad. ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? Para que hagas riquezas con el propósito, ¿viste que Dios no está en contra de las riquezas? Con el propósito de cumplir mi pacto contigo. ¿Sabes cuál es el pacto que Dios, lo único que Dios esperaba de los judíos para bendecirlos? Que no se olvidaran de transmitir esto a su generación. ¿Sabías que la Biblia viene de los judíos? La Biblia no viene de Roma. La Biblia viene de los judíos, Jesús era judío. Ese libro estaba escrito en arameo y en griego original, no en latín. La Biblia viene de los judíos. Y ese Dios dice, yo los quiero bendecir y los quiero hacer cabeza del mundo, pero primero ustedes van a tener que hacer algo. Van a tener que mantenerse aprendiendo de este libro. Van a pasar sobre sus generaciones siguientes. Te hago una pregunta. ¿Cuántos se consideran cristianos en este lugar? ¿Has podido pasarle a tus hijos eso? La razón por la que los judíos cayeron en cautiverio y fueron asesinados más de 6 millones de judíos, ¿sabes por qué? Dios lo permitió, por haber fallado y no haber podido pasar a la siguiente generación. Ese era el pacto con ellos. Yo te mantengo bendecido, pero tú le transmites a tu generación siguiente lo que yo le dije, lo que yo hice con ustedes. Va más allá que venir a la iglesia y cantar aquí. Va mucho más allá. Y muchos de nosotros no hemos podido hacer eso. Por eso nuestras familias están sufriendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Y Dios está llamando a ti que eres obediente. Estás aquí hoy. Esta es su casa, no es mi casa. La iglesia no es mía. Esta es una de sus casas, de las millones de casas que hay por toda la parte del mundo. Pero tengo una noticia para ti. Todavía estás a tiempo. Depende de ti, no de Dios. Dice el 7, a pregonar el año del favor. ¿Qué es pregonar? Es decir, lo que te estoy diciendo, lo que estoy haciendo hoy en este momento es pregonar que hay favor de Dios para ti. Y el día de la venganza de nuestro Dios, después que ese Dios venga y te haya ofrecido más que millones de dólares, la salvación que no tiene precio, y tú la desprecias, tienes un problema grave. Por eso la Biblia dice, id por el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese es el orden en cualquier Biblia, creyere primero, después fuese bautizado, será salvo, y el que no creyere será condenado. Ay, pastor, usted está predicando condenación. No, te estoy predicando lo que está escrito ahí. Eso no lo escribí yo, lo escribió Dios por tu bien. Dios quiere traerte a su casa para empezar a sanar tu corazón. El corazón de los árboles primero, dice la Biblia, para poder sanar al fruto. ¿Sabe qué representan los árboles? Papá y mamá. ¿Y qué representa el fruto en la Biblia? Tus hijos. Hay rebeldía en tus hijos, es porque el árbol no está sano. Ha habido un desorden en tu hogar. En Dios hay un orden divino. Es Dios, papá, mamá, hijos. Dios es un Dios de orden. Cuando hay desorden en tu hogar, va a haber rebeldía en tu familia. Tus hijos no te van a escuchar, van a hacer pataletas, van a hacer lo que quieren. Dice, a pregonar el año del favor del Señor, el 2, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar, di conmigo, consolar,
a todos los que están de duelo. Duelo es dolor. Y a confortar a los dolientes de Sion. Ahí está hablando del pueblo judío. Me ha enviado a darle una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto. ¿Sabes lo que empezó a hacer el Espíritu Santo la semana pasada? Empezó a tocar con gozo. La gente empezó a reírse. Esa es la razón por la que empieza a reírse. Porque tanto tiempo ha sufrido, o en tantos años, que el Espíritu Santo dice, mire, necesita que le dé risa. Y derrama lo que la Biblia dice, se llama el gozo del Señor, que es la fortaleza de su pueblo. Al reírte te es fortalecido. Si hay un estudio que habla lo que la risa hace al organismo. Te cambia tus hormonas. Empiezan a moverse de tal manera que viene un bienestar a ti solamente por el hecho de reírte. Sí, pero la tristeza hace lo contrario también. ¿Sabes que la gente que muere más rápido es la gente que está llena de tristeza? Hasta los animalitos se mueren por tristeza cuando se fue el amo. Yo he tenido un tío que murió cuando se murió su esposa. De tristeza. ¿Qué hace Dios? Hasta en eso quiere suplir tu necesidad. Dice aceite de alegría. Ese mismo aceite, porque viene con su espíritu. Para explicarte lo que estaba pasando, que muchos dicen, ¿qué está pasando? Eso no lo podías ver en una iglesia religiosa, porque no le permitían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo, tú le dices, no te quiero, Él se va. Porque es el Espíritu de Dios y es santo. Él no se mete donde no lo invitan. Por eso, mientras alabamos, yo te digo, invítalo, llámalo, ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven. Él viene. Es el Espíritu de Dios, no tengas miedo. Aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Dios te fortalece. Está diciendo, mi pueblo al estar bajo mi presencia van a ser llamados robles. ¿Sabes lo que es un roble, verdad? No débiles, robles de justicia. Plantío del Señor, algo que Dios plantó para mostrar su gloria. La iglesia no está con otra razón sino para mostrarle la gloria. Dios va a seguir sanando, iglesia. Vas a ver cada día más y más y más la presencia de Dios. Yo te dije, no hemos tocado ni siquiera el 10% de lo que Dios es. Yo he visto, hemos estado con Gisela en Texas y yo vi como la presencia descendió en un estadio enorme. Nosotros estábamos arriba. La presencia de Dios era tan fuerte que llorábamos allá arriba, en todo el lugar. ¿Algo nuevo? No, te lo conté la semana pasada. En el Antiguo Testamento, los levitas, que eran los músicos, estaban tocando. Y dice, pero no solo estaban tocando, estaban buscando a Dios, porque en un momento se habían quedado dormidos. Eso es religión. Pero no, ellos se habían quedado dormidos espiritualmente. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios los despertó. ¿Y saben qué eso ocasionó? Que empezaron a buscar a Dios, como te estoy tratando de enseñar, de cómo debemos buscar a Dios para que Él venga. Tú atraes la presencia de Dios, no sé, pastor. Mi trabajo es solamente enseñarte cómo alabar a Dios, enseñarte cómo adorar a Dios, enseñarte cómo buscar a Dios. Y tú y yo vamos a traer esa presencia. Y yo te voy a llevar a pastos verdes. Cuando tú seas obediente, los que fueron obedientes, todos recibieron. El único día que fuimos, el primer día que fuimos todos para allá, todos recibimos. Yo estaba tirado ahí en el piso, nunca me había visto caer a mí. Mi esposo conmigo también. Paolo. Dios está vivo. Él no ha cambiado. Él es espíritu. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Yo soy sal del mundo y luz de la tierra. Sí, claro. ¿Y para qué crees que sirve eso? ¿Para qué sirve la luz? Es para prenderla. ¿Para qué sirve la sal? Para combatir toda la podredumbre de la tierra. Eso es la iglesia. Tú no eres cualquier cosa, pero tienes que actuar como cristiano, tienes que actuar como iglesia, tienes que buscar a ese Dios quien te cambia. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. ¿Sabes de qué está hablando eso? ¿Sabes cuáles son tus ruinas antiguas? Cuando te has apartado de Dios o piensas que tenías a Dios y tu casa está hecha a pedazos.
Cuando vengas al verdadero Cristo, Él va a empezar a restaurar todo lo que el enemigo ha destruido en tu hogar. Va a restaurar la vida de tus hijos. Dios sanó a mi madre, sanó a mi esposa. ¿Sabes? Mi padre peleaba. Yo ya tengo religión. No conocía a Jesús. Pensaba que Jesús era religión. Y yo le decía, ¿pero qué te da una religión? Nada. Mentira, era falso. Se olvidaron que la Biblia dice que iban a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos sacerdotes. Se olvidaron de eso. Y también se olvidaron que la Biblia decía que cómo íbamos a saber, Señor, cómo vamos a saber cuáles son los cristianos en tiempos finales. ¿Cómo vamos a saber? Le dijo, porque van a la iglesia pentecostal. ¿Dijo eso? No. Dijo, por sus frutos. Hay frutos en tu vida, tú eres cristiano. No hay frutos en tu vida, por más que vayas a cualquier iglesia que tú quieras. El Espíritu Santo obra frutos en la vida de los seres humanos, pero solo cuando le buscas. Y un día mi padre, en pleno terremoto de Lima, en Lima hubo un terremoto, y mi padre, la oficina de él estaba cercana a la casa. Salió de la oficina porque empezó a moverse todo, y mi padre ya es avanzado de edad, y se paró frente a la casa y quería meter la llave para abrir la puerta, pero todo se movía. Uno de los terremotos más fuertes que he habido en el Perú. Y mi padre en ese momento se frizó prácticamente, emocionalmente. Mis hermanos, al darse cuenta, lo metieron a la casa. No había teléfono, porque el terremoto fue tan grande que los postes de luz se movían, dice mi papá, como árboles. No había celulares, ningún celular funcionaba. Pero mi familia, la parte de mi familia ya conocía a Jesús. Mi padre se estaba muriendo, había bajado la presión de tal manera. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y uno por ahí dijo, lo que Dios nos ha enseñado a hacer. Y empezaron a orar por mi padre. Señor. Y la temperatura empezó a subir. Y empezó a subir. Y empezó a subir. Pero no fue la única vez. Mi padre peleándole a un Dios que quería hacerle un favor. A veces tú y yo estamos peleando con un Dios que nos quiere favorecer. Te dice, te quiero ayudar. Y tú le dices, no, yo tengo religión. Te quiero sacar del pozo donde estás. Y tú dices, no, yo creo en lo que creo. Pero cuando lo transfieres a tu libro, no dice lo mismo. Entonces yo empecé a mi padre a enseñarle. Le dije, mira, cógete la Biblia que tú quieras. Al final te vas a dar cuenta que no es lo mismo, que te engañaron. ¿Sabes lo que me sucedió un día? Mis hermanos empezaron a ir a una iglesia cristiana que estaba cercana a mi casa. Empezó a ir mi mamá, que Dios la sanó. Empezó a ir mi hermana, que estuvo aquí. La experiencia de mi hermana fue espectacular. Vino aquí con la misma actitud que la mayoría de gente viene cuando no conoce a Jesús. Y piensa que la iglesia de los aleluyas y me van a quitar mi dinero. Por eso es que aquí no levantamos dinero. No vas a venir nunca a venir acá a dejar un centavo. Ahora pregúntate, ¿quién pagó los $2,000 mensuales en los últimos 2 años? Todos los meses, a tiempo. Sin contar el papel higiénico, sin contar el jabón, sin contar las veces que bendecimos a gente. ¿Sabías que hemos bendecido a gente que tenía necesidad? Pregúntate de dónde salió todo eso. Bueno, la Escritura dice que el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hubo un solo mes en que no pagamos a tiempo. Gloria a Jesús por eso. Yo le creí a Dios, ¿le crees tú? Claro, me fue más fácil, yo vi a Dios sanar a mi esposa. Entonces ya vi a Dios hacer milagros, he visto a Dios hacer milagros en tu vida. Me fue mucho más fácil creer, cree conmigo. Así que mis hermanos se fueron a la iglesia con mi mamá y sus familias. Y mi papá dijo, no, yo ya tengo religión. ¿Sabes lo que le pasó? Dice que se despertó. Eso fue lo que hizo con Pablo, Dios dicho sea de paso. Se despertó y dijo, siento extraño. Empezó a doler el brazo y el pecho. Y no había nadie en la casa, todo el mundo estaba en la iglesia, en el lugar donde él tenía que estar, dicho sea de paso. Entonces, porque el domingo es el día para el Señor, ¿sabías eso? Y dice este libro, el que tengas en casa, dice no lo profanes. Profanar el día del Señor es un pecado. El día del Señor es el día del Señor. Él dice, te doy 6 días para que trabajes, pero el último día dámelo a mí. Es mío, no me lo profanes.
O sea, si tú eres de los que de vez en cuando va a la iglesia, no profanes el día del Señor. Ve a buscar a Dios. Es importante, te conviene, te está tratando de ayudar. Entonces, vino y se paró y se asustó porque no había nadie en casa. Y dijo, estoy teniendo un ataque cardíaco y no hay nadie en la casa. ¿Y sabes lo que hizo mi papá? Clamó a Dios. Le había estado hablando por años que el Dios hablaba hoy. Le dije, ese Dios habla hoy, papá. Dios me dijo esto, me mostró esto, vi cosas. ¿Cuántos han visto ya cosas cuando oran? Levanta tu mano si has visto, sin miedo. ¿Ok? Yo sé que ha habido gente aquí. Yo sé. Porque yo también las vi. ¿Ah? Y la escritura lo dice bien claro. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. En otra parte dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién está diciendo eso? ¿Cómo te va a enseñar cosas si no te las muestra? ¿Cómo te va a enseñar cosas si no te habla? Dios nunca dejó de hablar. Le hablaba a Abraham como Dios te estoy hablando a ti en este momento. Él nunca se apartó. Nosotros nos apartamos. Y Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. ¿Qué pasa cuando Dios se acerca a ti? ¿Se queda mudo? No, te empieza a hablar. El pastor, mira lo que me dijo Dios. Bueno, mi papá y yo tenía meses diciéndole, papá, Dios habla hoy. Dios me mostró este problema, me mostró eso. Me dice, ¿cómo sabes tú eso? Le dije, estaba orando y Dios me dijo eso. Pero si tú no habías nacido. Le dije, sí, pero el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Y entonces cuando se asustó y se levantó, dijo, estoy teniendo un ataque cardíaco y no están mis hijos, se fueron a la iglesia, ¿ahora qué hago? Clamó Dios, Dios. Y dice que escuchó una voz que le dijo, hijo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Así que me llamó por teléfono y me dijo, no me vas a creer. No me vas a creer. Le digo que no te voy a creer. Yo escuché la voz de Dios. Tengo años diciéndote que Dios habla. Dios nos dijo que venía mi hijo en un año, que iba a ser varón. Aquí mismo Dios muchas veces habló. Dios le mostró cosas a ti, ¿cierto? Te mostró cosas a ti. Saliste el otro día y me dijiste que escuchaste una voz y era eso, ¿cierto? ¿Por qué? Yo podía saber que tú te estabas ahogando en Australia cuando yo nunca he estado en Australia y que estabas con tu tabla hawaiana y que vino un salvavidas a una hora que no tenía por qué y te salvó, ¿cierto? Que Dios estaba tratando de hacer, estaba tratando de decirte que Él siempre tuvo cuidado de ti. La gente dice, wow. Y entonces empiezan a levantar a la gente. Mi amigo, dice la escritura, mis ovejas, ¿cuántas son ovejas aquí? Escuchan mi voz y yo tengo cuidado de ellas. ¿Tú eres oveja? Dios quiere hablarte. ¿Eres oveja? Dios quiere hablarte. Mira, aquí habla de nosotros. Yo no soy judío. Mira lo que dice después, desde el 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, las ruinas que están caídas. Tu vida que está hecha a pedazos, Dios la quiere restaurar. Y restaurarán los escombros de antaño, los escombros, lo que se ha caído, lo que estaba atrás. Tú eres consecuencia de lo que hicieron tus padres. Yo soy consecuencia de lo que hicieron mis padres. Fue una de las cosas que Dios me mostró. Y te voy a contar algo fuerte, pero te lo voy a contar. Yo le empecé a decirle al Señor, Señor, ¿qué hay en mi generación, en mis abuelos, en mis bisabuelos, que hace que yo sea como soy? Te voy a contar de algo que no estoy orgulloso. Yo tuve una vida muy promiscua. De ahí me sacó el Señor. Yo era de los que salían, mis padres tenían dinero, entonces yo gastaba mi dinero, que no era mío, aunque yo trabajaba, y salía con muchas mujeres. ¿Sabes que el diablo me hizo recordar cuando vine a Cristo? Mi esposa estaba ahí, Paola, así cuando eso sucedió. Le estábamos ministrando a una muchacha con un problema de control. El control es un espíritu, dicho sea de paso, si usted tiene esas personas que tienen que controlar todas las situaciones, es un espíritu, y Jesús vino a dar libertad al cautivo. Tú necesitas ser libre, busca a Jesús. Y estábamos orando por esta persona, que ella nos llamó para que oráramos por ella porque tenía un problema. Ella había practicado umbanda. No sé si ustedes saben lo que es umbanda. Es una especie de brujería en su país, sería de Uruguay. Entonces con mi esposa y Paolo, que era chiquitito, estábamos orando por ella. Y se manifestó un espíritu y le pregunté, ¿cómo te llamas? Ella se llamaba Verónica. Yo sabía su nombre, pero yo no le pregunté a ella. ¿Te acuerdas que Jesús le pregunta a los espíritus, ¿cómo te llamas? Y un espíritu le contesta, me llamo Legión porque somos muchos.
¿Quién te habla? ¿Quién te contesta en plural? Somos muchos. Me llamo Ernesto, somos muchos. ¿De qué está hablando? De lo que estaba dentro de ese hombre. La Biblia describe a ese hombre un loco, estaba por las calles, rompía hasta las cadenas, nadie lo podía sostener. Entonces esta mujer le preguntó, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Jezabel. Le digo, ¿qué quieres hacer con este hombre? Lo odio. Su marido. Y subimos hasta las 2 de la mañana, creo, con mi esposa, orando por esa mujer. Y esa es una de las razones por la que Satanás ocasionó que la iglesia fuese un lugar religioso. Empezamos a las 8 y terminamos a las 9, porque así no le daban lugar al Espíritu Santo de poder sanar a las personas. Y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese será y fuese bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces nos encontramos con una mujer donde había un espíritu inmundo que se llama Jezabel, que controlaba la vida a través de la brujería, porque ella practicaba brujería. Y nos habló directamente. ¿Y sabe lo primero que me dijo? Yo te conozco. Tú has tenido muchas mujeres. O sea que ese mundo espiritual sabe quiénes somos y qué lo hemos hecho. Claro, porque ellos fueron los que ocasionaron el pecado en tu vida y en la mía. Yo tonto pensaba que el salir con mujeres era algo bueno, porque no sabía que Satanás estaba poniendo eso, porque dice la Biblia que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces Satanás quería estar seguro de que este jovencito no entrará al reino de los cielos. Entonces me mantenía en jaque. ¿Cómo sabía eso? Si Satanás no es omnipresente, muy simple, ellos se comunican. Y le estaba diciendo a una mujer quién era yo, cuando yo nunca se lo había dicho. Si yo le dije, sí, pero ahora solo tengo una porque ya me arrepentí. Yo ya estaba limpio. Dije, pero en el nombre de Jesús sal. Pegó un grito, me cayó. Y ahí quedó. Pero una cosa que me di cuenta, y eso quiero contártelo para que los que están ya avanzando y entendiendo las cosas del Señor. El Señor me dijo esto, pon tu dedo, porque ella levantó sus manos. Ella dijo, quiero que ores por mí, porque para eso fuimos. Y entonces el Señor me dijo, pon tu dedo en la vena. ¿Cuántos saben que Jesús hacía cosas extrañas? ¿Recuerdas cuando Jesús estaba sanando al ciego? Él podría haber dicho, sé sano, y se sanaba, ¿cierto? ¿Pero sabes lo que hizo? Se agachó, agarró un poco de tierra, de barro, lo escupió, hizo una masa y se lo puso en los ojos y dijo, ve y lávate. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Ok? So, para que digan, pero ¿por qué? Bueno, porque Él es Dios y Él sabe más que tú. Él ve de arriba, tú ves de acá abajo. So, sé obediente. El Señor me dijo, pon tu dedo en la vena donde te ponen el, ¿cómo se llama? El suero. Y entonces yo hice lo que el Señor me dijo. Ella levantó sus manos y yo puse mi dedo en la vena. Yo no entendí por qué Dios estaba haciendo eso. Después lo entendí. Ese es, si alguien quiere hacerte una transfusión de sangre, necesita usar esa vena. Y el cuerpo nuestro, siendo físico, también es espiritual. Tú estás vivo porque tu cuerpo físico se mueve por el espíritu de vida que un día Dios sopló en ti. O sea, si el espíritu de vida te deja, tú te tienen que enterrar o llevarte a la morgue. Quien manda es el mundo espiritual, no tu mundo físico. Por eso no escogiste cuándo venir ni sabes cuándo te vas. ¿O hay alguien aquí que sabía eso? No, nadie. Entonces Dios me dijo, pon tu dedo en la vena. Y yo lo hice. En ese momento hubo la manifestación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve por el pueblo de Dios como un río. Y Dios estaba ministrando a través de su vena. ¿Por qué a través de la vena? ¿Sabes quién era esa mujer? Era una sacerdotisa de la Umbanda. Y ella era medium de los espíritus inmundos. Y había hecho un pacto de sangre con el enemigo. Entonces Dios quería limpiarla y tenía que ir a donde va la sangre. Y esa es la razón por la que se manifestó. Te cuento eso para que sepas que el Dios de hoy es el mismo Dios que se mueve en la Biblia. Él no ha cambiado. Y mucha gente se ha preguntado por qué nosotros servíamos a Dios y seguíamos empujando esto. Porque vimos la mano de Dios. Y hoy sabemos por qué
suceden cosas en la gente y en las familias, no por propia conocimiento y sabiduría, sino por entendimiento bíblico. Y sé que Dios te está llamando y quiere que acudas y quiere que lo busques, porque si no, no vas a encontrar alivio. Te dije que aquí hablaba de los pastores y gente que iba a llevar la iglesia. Dice, repararán las ciudades en ruinas, ciudades en ruinas, y los escombros de muchas generaciones. ¿Hemos empeorado o no hemos mejorado? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has visto la generación última? No las bebés que están en casa todavía, las generaciones nuevas. En mi país ya tienen fiestas semáforos. ¿Sabías lo que es una fiesta semáforo? Hay un lugar donde hay una piscina, van con 3 colores, las banditas de colores, el semáforo amarillo, verde y rojo, y entran dependiendo del color de la banda que se hayan puesto en la mano. Dice, bueno, si el color es rojo, puede tener relaciones sexuales con quien quiera en cualquier momento, dentro de la piscina, durante la fiesta o no. Y entonces son unas orgías. Antes eran fiestas. Yo me acuerdo cuando bailaban la música de los Bee Gees, y eso es todo lo que hacíamos. Ahora los niños, jovencitos, se reúnen en un lugar que ahora cierran toda la noche y están teniendo orgías delante en la ciudad de Lima, y no es la única ciudad. Dice la Biblia que el Señor va a venir como estaban en los días de Noé. ¿Sabes cuál era la característica en los días de Noé? Promiscuidad, homosexualismo. Por eso Dios te está llamando. La única familia que Dios salvó de Sodoma y Gomorra fue la familia de Lot. Y aún la esposa, por mirar para atrás, dice la Biblia que se quedó como una estatua de sal por desobediente. El ángel le dijo, no mires. La desobediencia es un gran problema, créeme. Si Dios te está llamando, ven a su casa. Es un problema grave. El ángel le dije, mira, sigan, salgan y no miren para atrás. No, el ángel le dijo. Y la mujer, por curiosa, miró para atrás y dice la Biblia que ahí quedó. ¿Qué significa eso? Que tú debes ser obediente al Señor, y entonces vas a encontrar misericordia de Dios. Dice, gente extraña pastorearán los rebaños de ustedes. ¿Por qué? Porque en esta época le estaba hablando al pueblo judío. Yo soy gente extraña para ellos, yo no soy judío. Y tú también, porque muchos de aquí Dios va a levantar. Y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Ministro es alguien que a través de la mano de Dios se mueve y ministra a la iglesia. Te voy a enseñar unos videos que quiero. Espero realmente que esta prédica te haya ayudado. La Escritura dice que Dios le va a hablar a los hombres a través de los labios de otros hombres. Y si esta prédica te ha servido, te ha enseñado algo y tú quieres conocer a Dios, te invito a que vengas con nosotros a nuestro servicio el día domingo, ¿verdad? Experimenta también tú la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.